Hola amigos, bienvenidos a mi canal Torre Astral. Yo soy Eliana y en el capítulo de hoy hablaré de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Este es un tema que me apasiona, de verdad, porque empecé a desarrollar mis dones desde muy jovencita. Entonces no entendía nada de lo que pasaba, porque claro, de una familia cristiana, imaginaros la situación y empezar a ver espíritus, ¿no? Pero bueno, antes de empezar, pues quiero decir que, claro, el ser humano tiene muchísimos dones de la gentileza, de la paciencia, del amor, hay tantos dones que a veces no valoramos, ¿no? Y hay gente que puede cambiar un montón de personas simplemente utilizando este don divino, ¿no? Que también son dones, ¿eh? Pero hoy hablaré de los dones espirituales, ¿no? En el sentido místico, ¿no? Que hay varios dones que uno puede desarrollar, ¿no? Eh, yo empezaré por uno que mucha gente lo tiene, unos lo saben, son conscientes, otros no. Si es así, pues coméntame por favor qué, qué dones tenéis, ¿no? Y cómo funciona, ¿no? Un poco vuestra experiencia, ¿no? Porque siempre es bueno tener esta reciprocidad, ¿no? Hablaré primero de la clarisentencia. ¿Por qué? Porque esto es muy común y mucha gente lo tiene, ¿no? Que es como puedes percibir, intuir algo, ¿no? Una presencia o algo que viene que no sabes de dónde, pero puedes intuir algo y nadie te lo va a quitar esto de la cabeza, ¿no? Es muy interesante este don porque puedes ir desarrollando cada vez más según va sanando y todos los dones también lo puedes practicar en meditación para ir afinando, ¿no? Cada vez más, ¿no? Fíjate, el maestro que tuve en dualidad siempre decía, ¿no? Es que si llegamos al 50% de aciertos, es muy bueno. Yo pensaba, pero es que, ¿qué dice, no? Un acierto pues tendría que ser 80 90, ¿no? Yo con el listón muy alto, ¿no? Pero él decía que no es así, ¿no? Y tenía razón, ¿no? Porque lleva un tiempo, ¿no? Tienes que sanar, sobre todo para no proyectar miedos, ¿no? En este momento, ¿no? Para saber discernir qué es tuyo y qué no lo es. Lo que mucha gente no tiene, este discernimiento. Esto pasa mucho con las tarotistas, que todavía están en procesos de sanación muy fuerte. ¿Y qué pasa? Empiezan, yo sé porque he sido tarotista y todavía leo, pero para personas cercanas solo, que me encantan las cartas. Pero sí notaba que en el principio eh, me proyectaba mucho. Salía todo más o menos lo que yo estaba pasando, ¿no? Entonces, claro, ahí es un problema, porque no es que la otra persona, el consultante, o sea, también lo está pasando porque por frecuencia vas acercando a personas que también están más o menos en lo tuyo, ¿no? Y esto pasaba mucho, imagínate, empecé a leer las cartas con 16 años, yo creo. Y de esto ya se pasaron muchos años, ¿eh? Entonces, pero claro, no me lo imaginaba, ¿no? Que acertaba muy poco en su momento, imaginaros, con 16 años. Yo me acuerdo que la primera baraja que tuve fue la baraja gitana. Imaginaros la situación, ¿no? Pero ahí me gustaba, me encantaban estas cosas. Y empecé pues a desarrollar, ¿no? Este don. Eh, pero claro, hoy ya, cuando ya pasaron muchos años, yo entiendo que es necesario sanar, purificar primero, ya tener un buen recorrido. ¿Qué pasa? A veces cuando uno tiene, por ejemplo, un despertar espiritual así a lo bestia, enseguida se pone a trabajar con, con cristales, con cartas, todo el tema, ¿no? Pero sin sanar todavía, ¿no? O que sanaron muy poco. Entonces, ¿qué pasa? Se proyecta mucho los miedos, porque mientras uno tenga muchos miedos, pues claro, este se va a ver reflejado, pues
de lleno, ¿no? Casi sin discernimiento en el principio. Entonces, cuando tú ya lleva un buen camino, la meditación, vas sanando, vas pasando tus iniciaciones, tus pruebas, ¿no? Y vas dejando cargas y peso, la clarisentencia se va haciendo cada vez, o sea, te vuelves muy sensible. Ahí está el punto, ¿no? Eh, si llevas ya algún tiempo, veréis que cada vez empezáis a sentir más cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, pasé de sentir presencias a sentir mucho más, ¿no? Básicamente de mirar a una persona y leer con la intuición, ¿no? Su campo energético, ¿no? Y esto puedes ir cada vez más, ¿no? Yo a veces cuando me siento a meditar, yo noto cuando llega alguno de mis guías y se acerca y puedo sentir el frío, ¿no? Y ya sé quién es, ¿no? Porque cada uno tiene su manera de llegar, ¿no? Entonces, por los sentidos empiezas a desarrollar cada vez más, ¿no? Y cada vez queda más fuerte esto. Otra cosa que es muy interesante de la clarisentencia, que fíjate, a mí me pasó, porque imagínate, en las manos, aquí en la palma de las manos, también tenemos puntos energéticos que se abren para sanar. Por ejemplo, los reikistas que practican sanación, pues se abre, ¿no? Y a través de la palma de la mano puede crear una esfera de energía y sanar, ¿no? Es interesantísimo y eso todo el mundo que está en el camino espiritual lo tiene. Y si todavía no lo sabes de eso, es simplemente que hay que desarrollar esto, ¿no? Y se nota cómo se abren, ¿no? Es interesante porque es así. Os voy a contar un poquito cómo funciona la energía cósmica, cómo pasa por nuestro vehículo, para que tengáis una idea cómo funciona un poco la energía, que es así como lo veo, ¿no? Es la energía cósmica entra por el chakra coronilla, que está justo aquí detrás, pasa por toda tu espina dorsal hasta el coxis, hasta el chakra raíz, y es como una serpiente, así se siente, ¿no? Y tú vas así, ¿no? Y luego pasa hacia adelante de tu cuerpo, va hasta aquí. A veces puede ir por los brazos y sale por las manos y luego vuelve a salir por el chakra coronilla y baña todo tu campo áurico. Es así que funciona. Y si tú estás anclado en la tierra, porque hay personas que tienen mucha dificultad en bajar a tierra, ¿no? Porque empieza a percibir y como es un poco caos, hay que hacer el anclaje a la tierra. Y ahí empiezas a recibir también energía de lo que sería el centro de la tierra, ¿no? Y va hasta tu chakra raíz, que es el primero, y ahí empieza a mezclarse con la energía cósmica y puede depurar lo que ya no te sirve a través del mismo cordón que creaste para hacer el anclaje a la tierra. eh, Puedes manejar la energía como a ti te plazca. Hay gente que le gusta anclar como si fueran raíces o como un canal de luz o con agua. Depende, el que te sientas anclado mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando haces esto, si haces la prueba ahora mismo, eh, y haces así con la mano y empiezas a hacer así, veréis que empieza a calentar o tener un poco de picor en las manos. Es porque aquí ya estás manifestando la energía cósmica, ¿no? Y a través de la intención que tienes, puedes sanar, ¿no? O a ti mismo o hasta mismo a otra persona, ¿no? Pero yo recomiendo, para los que no saben, hacer contigo mismo, por ejemplo, y probando, ¿no? Para ver qué tal, ¿no? Y de ahí puedes crear realidades y puedes haciendo en meditación, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Y ahí la clarisentencia es muy importante y la clarividencia también, que es otro que ya empezaré a hablar, porque ahí vas sintiendo cuál es la energía actual para ti, qué es lo mejor para ti en este momento, ¿no? Entonces vas sintiendo y ahí vas desarrollando la intuición para crear nuevas realidades, ¿no?
Entonces la clarisentencia es muy interesante también. A mí me pasó, fíjate, con el libro de Eckhart Tolle, El poder de la hora, y claro, este libro es poderoso de verdad. Cada vez que compro un libro, yo toco el libro y puedo sentir la energía de este libro, ¿no? Entonces ya canalizo la información que está, que a mí me va bien, que yo pueda recibir en este momento dicha información. Si mis canales ya están abiertos y preparados, puedo recibir, porque cada persona que lo lea va a entender desde su conciencia algo que le va bien para aquel momento. Y entonces como que desbloqueo, entonces todos los libros que leo, siempre lo toco para ver qué es, ¿no? ¿Qué hay ahí? Y la vibración de este libro en concreto es brutal, cómo siente, cómo vibra, así, solo con la portada de poner, de acercar la mano simplemente, es impresionante. Para que veáis como, que luego volveré en este tema, eh, cómo los guías, ¿no? Que escriben, ¿no? Es un poder importante, ¿eh? Os lo digo de verdad, que ya hablaré, que es otro don, que creo que empezaré ahora, porque es muy bueno, que es la psicografía o escritura automática. Este en particular me encanta porque imaginaros la situación, ¿no? Es canalización de tu alma, de espíritu o de guías que trabajan contigo en otro plano a través de ti. Y a mí me gusta mucho el medium, que ya no está, que ya ha fallecido y ha cambiado de plano. Chico Xavier, el brasileño, me encanta, porque hacía mucho esto, ¿no? Él, con una hoja en blanco simplemente cogía pues un bolígrafo, ¿no? Y empezaba a escribir todo, ¿no? Todo canalizado y mensajes de gente que había fallecido, a las madres. De hecho hay un documental, una película y todo que habla de esto. Y pasa mucho con los escritores también. Mucha gente escribe libros, pero hay claves ahí, ¿no? Si una persona tiene un nivel de conciencia ya preparado, está muy abierto, va a recibir otra información. Es como tú, si lees un libro ahora y lo lees en 10 años el mismo, con el mismo editor, a veces pasa aquello que decimos, oye, es el mismo libro, ¿no? Es que entendí otra cosa y es por eso, porque abriste el canal, ¿no? Y entonces empieza a absorber más información, ¿no? Y esto pasa mucho, porque es canalización de tu alma, ¿no? A veces, ¿no? Es lo que vino a ser aquí. Entonces, a través de la escritura, por eso mucha gente se despierta y escribe libros. Es por eso. Yo en mi caso, cada vez que grabo un vídeo, yo cojo un papel, un lápiz o boli, lo que tengo, y me pongo a escribir, ¿no? ¿Qué toca hoy, no? Y sale todo lo que tengo que hablar en el vídeo, ¿no? Y después voy leyendo y digo, pero es que no tenía ni pensado, ¿no? Y es así que grabo los vídeos para YouTube. Y también escribo, pero esto ya es otro tema, ¿no? Ese es muy interesante porque también pasan con los pintores, con los dibujistas, ni siquiera algunos son conscientes, otros no, de que están, o los compositores, los que escriben películas, los guiones y todo esto también es todo canalizado. Por eso hay mucho simbolismo a veces en las películas, en los videoclips de artistas, es muy común, ¿no? Y mucha gente cree y hacen teorías de la conspiración por esto, porque hay mucho material ahí, audiovisual, que es brutal, ¿no? Que tú dices, oye, esto es, vamos, esto es 5D, ¿de dónde es esto, no? Y es así, es lo que pasa. Y es muy interesante esto de la psicografía porque es como que apartas, ¿no? Lo que es el ego y a veces la persona ni siquiera se acuerda de lo que está escribiendo, ¿no? Es interesantísimo, es muy fuerte esta energía, me encanta, de verdad, es un don también que os recomiendo cada vez más practicarlo porque para los que estáis empezando, lo ideal sería pues hacer una pequeña meditación antes
respiración consciente y luego empezar, ¿no? Con una hoja en blanco, un silencio y empezar a escribir a ver qué pasa, ¿no? Es interesantísimo. Otro don que también es muy interesante es el clariolfato, ¿no? Imaginaros, hay mucha gente que trabaja con esto, ¿no? Aromaterapia, inciensos, velas, palos santos, hay una serie de cosas que podemos trabajar, ¿no? Hierbas también, o sea, a veces cuando estás vibrando muy alto empiezas a sentir como el olor a lavanda, es impresionante. Y también todo para bien y para mal, amiguitos. La parte mala es que, por ejemplo, lo que yo siento a veces cuando estoy cerca de alguien eh, que lleva larvas o lo que sea, ¿no? O algún tipo de vicio muy fuerte, ¿no? Puedo percibir el olor a alcohol y la persona no va bebida, ni mucho menos, pero sé lo que carga, ¿no? Entonces empiezas a oler estas cosas, ¿no? Y huele feo a veces, ¿eh? Depende de la entidad que hay, eh, pues huele fatal, ¿eh? Ya os digo, porque hay la parte buena, pero también la parte mala, ¿no? Y esto con todos los dones, ¿eh? Por eso digo que la importancia de purificarse, ¿no? De siempre mantener tu cuerpo, tu vehículo bien, ¿no? La buena alimentación, todas las limpiezas que hay que hacer, meditación, ejercicio físico, porque así no se estanca la energía, ¿no? Yo a veces cuando estoy sin hacer ejercicio, yo noto puntos energéticos en mi cuerpo que me empieza ya, o sea, casi no puedo caminar, tengo que hacer algo porque ya siento que no fluye la energía como tiene que fluir, ¿no? Entonces es muy importante cuidarse, ¿no? Porque mucha gente tiene dones, pero está todo sin discernimiento, entonces empieza en vez de ayudar a las personas, les mete miedos y cosas porque se están proyectando también, ¿no? Entonces ese es un problema, ¿no? Otro don que también, este a mí me gusta menos porque la verdad es que él fue el último que me abrió y lo cerré enseguida. La clareaudiencia. ¿Por qué? Porque en mi caso, pues es que yo tenía una idea de que escuchabas, ¿no? Las cosas o espíritus o lo que fuera, ¿no? Pero no es así, escuchas, pero no con el oído externo, sino dentro de tu cabeza. Es brutal. Y en un volumen altísimo. Entonces yo pedí a mi yo superior, digo, ciérramelo porque no puedo. No puedo porque yo ya de por sí soy sensible con todos los sentidos. Entonces imaginaros, una vez que escuché a mi yo superior hablando, es que vamos, es que fue horrible. Dije, corta, 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 que no quiero. Muy fuerte, o sea, es que te tambalea, ¿eh? Luego supongo que con el tiempo vas ajustando y esto mejora, ¿no? Sí, pero en mi caso tuve que cerrar porque dije, no, 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 no quiero, no hace falta, yo no necesito. Además mis guías hablan por telepatía, ¿no? O sea, ni siquiera hace falta hablar. Y con mudras también, hay uno en concreto que es muy de una dimensión altísima, vamos, que este solo me habla telepatía y con mudras. Y le entiendo, no sé cómo, pero le entiendo también. Entonces, la clareaudiencia para mí, en mi caso, hay personas que escuchan, escuchan y no paran, En mi caso podría hacerlo, pero la verdad es que es muy molesto para mí porque lo escucho muy alto, muy fuerte y es que es casi como, o sea, ya os explicaré cuando explique un poco de la clarividencia para ver qué pasa ahí, ¿no? Porque la clarividencia, por ejemplo, hay personas que no pueden ver porque se asustan, ¿no? Y en mi caso es lo que yo tengo más despierto en mí, es la clarividencia. Entonces, ¿por qué? Porque empecé desde los 16 años, imaginar. Ya empecé a ver, ¿no? Veía sombras, veía cosas muy rápidas hasta que llegué al nivel de empezar a ver de verdad y no tienes que estar ni dormido, ni en sueños, ni en
porque también la clarividencia también se manifiesta en sueños lúcidos, en viajes astrales, en meditación, que pueden ser como flash, ¿no? De fotografías, de alguna cosa que te quieren enseñar. Y en mi caso veía como películas directamente. Es brutal, ¿no? Y también veo mucho en el físico, o sea, es como yo digo, yo estoy con un pie arriba y otro abajo ya, ¿no? Es que vivo aquí en lo que es la tercera dimensión, la materia, pero siento todo, la clarisentencia lo tengo muy fuerte también. Entonces es complicado para mí a veces porque yo pensaba antes, ¿no? Sentiré, yo qué sé, en el astral o en un viaje astral o en meditación o cuando esté o en sueños, pero no en la carne, aquí en la materia. Y empecé a sentir y ver aquí así. Y cada vez más fuerte, ¿no? Entonces tienes que estar preparado porque te enseñan cosas. Imagínate, si cuando empecé, cuando era muy joven, empecé a ver espíritus y cosas, ¿no? Porque soy medium desde adolescente, vamos. Y, pero ¿qué pasa? Empecé a ver cosas feas, ¿no? Porque empiezas a lidiar con energías y no sabes, o sea, no tienes el discernimiento todavía, ¿no? Para entender qué estás viendo, ¿no? Entonces te asustas mucho, ¿no? Yo me pegaba a cada susto, tenía miedos, que vamos, lo pasé fatal. ¿Por qué? Porque no sabía, ¿no? No entendía qué era lo que estaba viendo. Hasta que hubo unos años que como que cerré, no sé cómo, y no veía nada. Y tampoco me quejaba, ¿eh? Porque también lo que veía no era muy agradable. Pero luego cuando vas desarrollando la clarividencia empieza a manifestarse en todo, o sea, en sueños, en viajes astrales, hablando con alguien, puedes ver el campo áurico, puedes ver... Es interesante porque veo una persona que es triada oscura, por ejemplo, ¿no? Que se ve ahí, ¿no? Yo lo que veía era como un humo negro, así, toda la persona, o sea, y más que no os puedo contar aquí porque no quiero que tengáis miedo, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, este don es fuerte porque te enseña más allá, puedes ver hasta las razas que hay, o sea, es fuerte, amiguitos. Yo digo que el día que lo vi la primera vez no me caí para atrás por ayuda de mis guías, yo creo. Solo te enseñarán cuando realmente ya estás preparado, porque si no, no puedes. Tu psique no aguanta, de verdad no aguanta porque ver más allá, mucha gente tiene la ilusión de ver más allá, pero si tú no estás preparado puede ser un choque muy grande. Os lo digo por experiencia, que en principio me costó mucho. No entendía, la suerte es que no entendía también lo que estaba viendo y estaba en una fase de simplemente observar, ¿no? Era el observador de todo, entonces no juzgaba y esto me ayudó mucho con lo que estaba viendo, ¿no? De ver qué hay realmente, ¿no? Detrás de todo este escenario, ¿no? De la Matrix y todo esto. Y de las personas también, ¿no? Entonces la clarividencia es un don muy guay, claro que sí, pero complicadito si no ya no tienes la preparación adecuada, ¿no? De abrir realmente, de empezar a ver, así se necesita muchos años de trabajo espiritual y la seriedad que uno tiene que tener también con esto, porque justamente para no asustar a los demás y simplemente observar sin juzgar, ¿no? De decir, por algo te están enseñando esto, ¿no? Para que lo veas, para que lo entiendas, cómo funciona la energía, cómo funciona un poco cada raza que hay, que vemos, ¿no? Que hay diferentes, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, esto se puede hablar también con tus guías, ¿eh? Les puedes decir, oye, esto no puedo, ¿no? Ciérramelo, hay que pedir a yo superior si tenéis miedo, lo que sea, pedir, oye, no puedo con esto, ¿no? Ciérramelo y ya está. Y no pasa nada. Lo que pasa es que si te están enseñando es por algo, tienes que ver qué es, ¿no? ¿Por qué te están enseñando esto, ¿no? Hay otro también, otro don que también es muy interesante, que es el clarigusto,
que es como una alimentación más consciente, ¿no? Tienes el gusto, ¿no? Y esto es muy interesante porque tu cuerpo sabe lo que quiere, lo que necesita, ¿no? A veces te dices, ay, me apetece porque viene el sabor en tu boca, ¿no? Eh, no con cosas malas, chicos? Porque si no el dulce ahí, el dulce, 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 no. Estoy hablando de cosas que dices, oye, ¿por qué me apetece comer, pues yo qué sé, verde, ¿no? Verdura. Es porque tu cuerpo necesita, ¿no? Entonces, esto también para desarrollar en meditación está muy bien porque puedes desarrollar todos tus sentidos y potencializar cada uno de ellos, ¿no? Lo que es el gusto, el tacto, el olfato, porque la clarividencia, por ejemplo, no vemos con el ojo de la carne, ¿no? Los dos ojos, y ni siquiera con este, que mucha gente dice, no, es el tercer ojo, pero la verdad es que la proyección que se da, que ves de la clarividencia, viene desde aquí, de la nuca. Es así, es como se abre como la proyección, ¿no? eh, aunque piensas que estás viendo por aquí, se ve por aquí. Es interesantísimo porque esto me enseñaron mis guías y digo, qué guay esto, ¿no? Y es así, los dones hay que desarrollar, hay que tener paciencia, hay que entrenar, hay que meditar, hay que purificar mucho el cuerpo, ir sanando para no proyectar en los demás las cosas, ¿no? Cuando sentimos algo, hay mucha gente que tiene telepatía. Hoy estaba pensando justo en una amiga y me llama. Es así y tú puedes llegar a un nivel súper alto, ¿eh? Es brutal lo que puedes desarrollar de tus dones. Si realmente haces un trabajo serio, pero normalmente esto te van abriendo cuando ya tienes lo que es también un poco la purificación del corazón, ¿no? Porque como yo digo, la divinidad jamás dará a tope tus dones si hay, imagina, porque imagina lo que podría pasar, ¿no? En el planeta, ¿no? Si por mala fe, ¿qué podría pasar, ¿no? Entonces, es interesante, está muy bien para el camino espiritual, para la sanación, o sea, todos mis dones que desarrollé fue por esto, fue porque también necesitaba sanar, necesitaba ver y necesitaba entender la energía, ¿no? Cómo funciona. Entonces, la suerte es que mis guías siempre me enseñaron, por ejemplo, esto de la energía cósmica, cómo entra, cómo sale, porque no entendía, yo sentía, pero no entendía. Entonces empezaron a enseñarme cómo funciona. Entonces, la clarividencia es muy fuerte ahí. La clarisentencia también, de la intuición de saber qué es lo que te están enseñando, ¿no? ¿Para qué también, ¿no? Estos dones. Eh, a veces estoy tan sensible que 10 segundos antes que ocurra algo yo ya sé que va a ocurrir. Es así de rápida la cosa, ¿no? Según vayas desarrollando cada vez más y más tus dones, pues pasa esto, ¿no? Es muy interesante todos y al final acaba trabajando con todos, ¿no? Hay algunos que no sé ni qué nombre dar, ¿no? Porque es tan raro que tú no entiendes, ¿no? A veces, ¿qué es esto, no? Pero es esto, hay que trabajar. eh, Todos tenemos dones místicos que están ahí. Lo que pasa es que es esto, hay que ir quitando capas, ¿no? Ir sanando para luego, pues es como os dije antes, las tarotistas hacen un trabajo espectacular, buenísimo, pero muchas se proyectan también, ¿no? Por eso yo digo siempre que hay que tener cuidado, sobre todo con estos guías que tiene dones más proféticos, ¿no? Que van hacia el futuro. ¿Por qué? Porque si tú estás en tercera dimensión, o sea, muy anclado a la tierra todavía, muy mecánico en los pensamientos, te dominan los pensamientos todavía, ¿qué pasa? Ahí tu escritura de vida es muy fácil de ver, porque no puedes cambiar mucha cosa ahí, o casi nada. Ahora, si tú estás más despierto, ¿qué pasa? Esto está abierto. A veces la gente dice del libre albedrío, pero en mi opinión el libre albedrío solo realmente lo tienes cuando estás consciente. Si estás en tus pensamientos mecánicos, pues no, pues entonces una tarotista que va a ver, si tú estás en modo mecánico, ella puede ver hasta 3 líneas de tiempo tuya,
que es muy probable que ocurra y casi siempre acertamos en esto. Ahora, si tú eres una persona ya despierta, ¿qué pasa ahí? Tú estás cambiando, estás sanando. Entonces, cuando miran lo que están viendo, tienen que decirte, oye, esto puede cambiar porque la energía está cambiando, porque tú estás co-creando ya. No te dejas dominar por tu mente, ¿no? Y muchas no lo dicen. Entonces la gente, como se cree que va a pasar aquello, acaba pasando porque se lo ha creído, ¿no? Y puede cambiar, ¿no? Si no te gusta alguna lectura alguna vez, cámbiala. Di, no, no quiero esto para mí, otra. Es así, tenéis que ser muy listos en esto, ¿no? Porque todo está abierto, ¿no? Si estás en este canal es porque ya estás despierto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. A mí tampoco me gusta, aunque soy medium, yo ya tuve contacto con gente fallecida y todo esto, pero ¿qué pasa? Yo tuve que cerrar esta parte porque si no hacen cola para hablar con las personas y la verdad es que yo, desde el primer día de mi despertar, mis guías, yo tengo un guía que es muy serio, entonces me explicó mucho del tema del libre albedrío de los demás, ¿sabes? Entonces, y la importancia que esto tiene, ¿sabes? Porque a veces veo guías enseñando cosas que ellos no pasaron. En mi caso no lo puedo hacer, mis guías me dejaron muy claro. No puedes intentar ayudar ni sanar a nadie si no lo has pasado. Dejaron clarísimo esto. Y fue una iniciación muy fuerte que tuve, ¿no? Entonces a veces veo las personas enseñando y no pasaron, están atrapadas en vínculos de trauma y todo el lío y están enseñando. Y este es un problema para estas almitas, porque están cargando con más karma, porque cuando tú te metes con el libre albedrío de los demás, abres espacio ¿para qué? Para que se meta con el tuyo. Imagínate, si tú estás en sanación, tema de larvas, vampiros, de todo el lío de limpiezas que hay que hacer. Si tú estás haciendo, interfiriendo en el otro o intentando cambiar el otro, porque hay mucho de esto, se ven muchas malas prácticas hoy por ahí, de gente que hace conjuros para la otra persona, para manipular la realidad a su antojo, pero mirando solo hacia sus deseos del ego. Y pasa mucho, pero bueno, esto cada quien con lo suyo y ya tendrá lo que es esto. Abres el canal que te lo hagan a ti también, ¿no? Entonces es muy importante esta alerta que doy, hablando de dones espirituales, que sabéis, estáis aprendiendo a manejar la energía, tener la responsabilidad, sobre todo responsabilidad, y respetar el libre albedrío de los demás, ¿no? Porque si no hay esto, pues estáis abierto. El que manipula está abierto a ser manipulado también, ¿no? Porque abres, son frecuencias recíprocas, ¿no? No hay diferencia ahí, ¿no? Por eso a veces cuando veo, ¿no? Estas que dicen, ¿no? Que vuelva tu ex en 24 horas o 72 horas, ¿no? Unas barbaridades que yo digo, pero es que, ¿qué están haciendo, ¿no? Pero bueno, hay etapas de la espiritualidad, ¿eh? Y la primera etapa es esta, de estos guías que se meten totalmente con el libre albedrío de los demás y no les importa absolutamente nada porque no tienen la conciencia todavía que esto no se debe hacer. Pero bueno, queda aquí mi alerta para los guías que están empezando, mirar hacia adentro, preguntarse, ¿no? Oye, voy a mover esta energía, no quiero que interfiera al libre albedrío de nadie, o sea, hacer el trabajo consigo mismo, ¿no? Y si alguien se lo pide ayuda, ahí sí puedes ayudar, pero si nadie te está pidiendo, no tienes que estar ahí mandando cosas o haciendo cosas, porque por algo esta persona está lidiando con cosas que tiene que aprender. Entonces, si intentamos ayudar, cortaremos, ¿no? El aprendizaje. Entonces, hay que tener esta conciencia, ¿no? De que hay que tener cuidado con qué hacemos, con qué pensamos. A veces tenemos muy buena intención, pero si no respetas el libre albedrío de los demás, por muy buena que pienses que eres, pues no es así. Y además abrirás un canal
para que te lo hagan a ti también, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con esto, porque hay gente que hace pactos y cosas raras con entidades y luego no logran salir del lío que se meten. Imaginaros. Por eso os digo que siempre los dones hay que ir practicando poco a poco, hacer limpieza, los cristales, la clarisentencia con los cristales para purificar y todo esto, las velas, el incienso, palo santo, siempre hay que mantener bien, ¿no? El agua purifica y sana, el sol también sana. Cuando tienes dolor, vas a tomar un poquito el sol, pues eso también te ayuda a purificar, ¿no? El alma. Entonces siempre hay que mantener limpio tus canales, ¿no? O sea, si tú estás canalizando, si no lo mantienes, si no respetas, ¿qué pasa? Llegará una entidad y empezará a hablarte y tú vas a creer que son tus guías y no es así. Entonces hay que ir trabajando mucho para tener el discernimiento de quiénes son realmente tus guías y quiénes no son. Eh, si interfieren en el libre albedrío de los demás, esto ten por seguro que no son tus guías. De verdad, los de luz no, olvídate, no lo son. Porque estos sí, los que no son de luz, ya os digo, que se meten, no, lo siguiente, los límites para ellos no importa nada. Este es el problema, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con esto. Aquí queda aquí mi alerta, amiguitos. Cuidadín, cuidadín con los dones, ¿eh? Vale, y es esto, amiguitos. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Un besito. ¡Mua!